Ok, muy buenas noches a todos, estimados. Eh, Muchas gracias por la oportunidad de poder exponer el Evangelio y muchas gracias a ustedes por querer escuchar esta palabra en este mundo tan complicado y este mensaje que también para muchos es tan complicado, no porque sea difícil de creer, sino porque es un mensaje que choca, es un mensaje que se pone delante del mundo y el mundo tiene tantas razones para rechazarlo, razones malas, por supuesto, pero es un mensaje que libera, es un mensaje que choca este mundo, es un mensaje que nada de este mundo podría haber generado. Yo les quiero exponer de Isaías en el capítulo 5. Voy a leerles un trozo de la escritura para explicar más que nada este mensaje. El libro de Isaías realmente es fascinante. Por mucho tiempo en la historia de la iglesia se le conoció como el quinto evangelio, no solo por el capítulo 53, sino todos sus capítulos. Y es realmente un libro notable. La primera división del libro es desde el capítulo 1 al 12, y esa división del 1 al 5 es un mensaje difícil, y del 7 al 12 es un mundo difícil. Del 7 al 12 se muestra que este mundo es malo, es cruel. Los reyes de Jerusalén, una nación que debería ser dedicada a Dios, no se dedican a Dios. Y del 1 al 5 hay un mensaje que no están creyendo, que no están queriendo aceptar. Miren lo que dice en el capítulo 5 de Isaías. Dice así la palabra de Dios. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. El primer versículo habla acerca de una viña. Muchos creen que esto fue durante la fiesta de las enramadas. La fiesta de las enramadas es básicamente una fiesta antigua que celebraban los judíos donde por algunos días dejaban sus casas y se dedicaban a vivir en tiendas para em, expresar una forma de humildad y conocer. Varias de las fiestas de los judíos coincidían en esto, y la fiesta de las enramadas, algunos creen que puede que sea este el contexto. Nada lo indica, la verdad, pero el tema es que Isaías está hablando de una viña. Las viñas en la Biblia también son siempre muy conocidas. No solo uno cuando escucha una viña piensa en Génesis, en el huerto del Edén donde Dios puso al hombre para que lo labrase, el primer huerto de la Biblia. Las viñas también tienen imágenes reales. Por ejemplo, no sé si se han fijado o si les parece curioso que Nabucodonosor se sentía tan orgulloso por una de las siete maravillas del mundo antiguo, los grandes jardines de Babilonia. No era algo fácil tener jardines, y no era un trabajo humilde el ser jardinero. Los jardineros eran de término real, de cepa real. Era casi como el oficio de copero también. Por eso en Juan, en el capítulo 20, cuando María está llorando y confunde al Señor con aquel que guardaba el huerto, no era una imagen para verlo en menos, necesariamente. También era una imagen para verlo en más, ya que era una imagen real. Cuando habla de una viña, Isaías lleva al pueblo, a este pueblo que no está escuchando, a que escuchen un canto. Escuchen el canto de esta viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un paz. Esto de una imagen de una torre y de un lagar, de poner, es básicamente a una viña, un simple huerto, yo le pongo todo para que esté protegida. Una torre, se edifica, se hace un lagar, es básicamente poner lo más caro para defender algo en específico. No hay que buscarle metáfora o algo así para que cada cosa signifique algo, es básicamente le da una exageración grande para cuidar una viña. Pero al final dice, y da uvas silvestres. Esto es que no funciona. Que el huerto fue cuidado, pero que dio lo que no debía, que no sirve. La, Algunos estudios de botánica indican que cuando uno tiene una viña y la cuida bien, siempre tiene que dar buenos frutos. No existen las viñas que dan malos frutos siendo bien cuidadas, a menos que esté mala la viña.
a menos que hay que cortarla, hay que quemarla, no sirve. No sirve, eso es lo que está diciendo. El cuidador pone una torre, pone vigilancias a ella, pero no da. Este huerto no da, no da buenos frutos. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, se pregunta el versículo 3, juzguen entre mí y la viña, dice el profeta. ¿Qué más se podía hacer? Versículo 4, ¿qué más querían que hiciera? Puso una torre, puso vigilancia. ¿Acaso tiene la culpa el cuidador de que diera frutos malos? No, es la respuesta, por supuesto. Yo les pregunto si uno hiciera todo por un huerto y diera frutos malos, ¿acaso es culpa del cuidador? No, a veces es que no funcionó, la uva estaba mala, el huerto estaba malo. Y ahora el profeta empieza a decir de qué se trata esto. Os mostraré lo que haré yo con la viña, la quitaré su vallado, será consumida, por tallaré su cerca, será hollada. En el versículo 5 hasta el versículo 6 al 7 empieza a decir que esta viña debe ser dejada, que debe ser dejado desierto el lugar. No es culpa del cuidador. Y ahora él explica la imagen. ¿Cómo se habrían sentido los judíos de la época? ¿Cómo se habrían sentido al escuchar al profeta diciendo esta imagen y decir, pero por supuesto, una viña que nos sirve ocupa espacio? ¿Por qué la tendríamos? No tiene un granjero que tiene 10 parcelas llenas de hierbas amargas que no se pueden vender, llenas de pasto. ¿Tiene sentido? Por supuesto que no. Que ponga un cerezo, que ponga manzana, que ponga árboles de manzanas, que ponga algo. Pero él cada vez que mantiene esas cosas, porque no va a retornarle nada. Les mostraré lo que la dejaré desierta. Y ahora en el versículo 7 él saca la sorpresa y les dice, la viña de Jehová, el viñador era el Señor, era Dios, es la casa de Israel. Los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Él quería juicio y justicia, lo que los profetas siempre andan predicando. Se refiere a que haya fruto de cuidado hacia las personas y cuidado hacia ellos mismos, cuidado hacia Dios. Pero, vileza y aquí, en los siguientes versículos, él va a explicar por qué. Una traducción interesante dice, esperaba justicia y aquí ríos de sangre. Esperaba sacrificios a Dios y recibió ríos de sangre, de sacrificios de las personas. Eso es lo que le está diciendo el profeta. ¿Cuán impresionados habrán quedado? Y el pueblo habrá dicho, ¿pero por qué? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo exactamente? ¿Qué hicimos nosotros para que tú digas que no somos justos ni rectos, sino una viña amarga, llena de vileza y llena de ríos de sangre? Y aquí el profeta les dice, en un poema de 6 ayes, los ayes, pero también un clamor de juicio, para decir que caiga juicio sobre estos. Así funcionan los ayes. Y en 6 ayes, del versículo 8 al versículo 22, él dice el primer ay, donde dice, ay de los que juntan casa a casa, y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Y le pregunta de manera retórica, ¿van a habitar solos en la tierra? Le está diciendo, esto no es la imagen de una persona que se la pasa comprando campos para hacer casas. No es así. Si usted compró su campito y se hizo su casa, súper bien. Pero más que nada es la imagen de alguien que se pone a comprar campos habitados, de familias, al lado de su casa, para hacerla una gran casa, para hacerla una cada vez más grande casa. ¿Han visto los castillos y las casas antiguas del siglo XVIII, XIX en Europa? Son realmente notables, están súper bien hechos, pero ¿cómo se sentirían ustedes en una casa de 30 habitaciones solos? Llega a dar pena, llega a dar miseria. En algunos documentales, lo primero que hacen, las personas entran, hablan y se escucha un eco. Qué miserable sería una persona que viviera así sola, sola. Por eso el profeta pregunta, ¿y quieren vivir solos en la tierra? ¿Se quieren apoderar de todo? El plan de Dios era que cada familia tuviera su hogar, cada familia tuviera su tierra. Y si la perdiera por mala administración o por quedar empobrecidos, Dios planificó en su ley que se entregara la tierra a otro, que la cultivaran, que la restablecieran y que se la devolvieran a la familia principal. Por eso en el libro de Reyes es tan terrible que hay un rey llamado Acab, que vio al lado de su palacio un lugar
y dijo, aquí está bonito, me gustaría comprar esto para un huerto, y va con la persona y le pide el huerto, y él lo encuentra inconcebible, yo no te puedo dar esto, este es de mi familia, ¿cómo te voy a dar este campo? Y claro, eso muestra el pecado y la banalidad de Acab, porque es básicamente mirar campos sin que no te importe que hay niños y adultos viviendo, tú lo quieres todo para ti. El segundo hay en el versículo 11, de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. En sus banquetes hay arpas, versículo 12, viñuelos, tamboriles, flautas y vinos, y no miran la obra de Jehová. Esto no tiene tanto que ver necesariamente con la embriaguez o con el hecho de que son personas ebrias. Tiene que ver con que se llenan de ruido, se llenan de eventos, hombres con agenda ocupada, de 8 a 8, todo el día tienen algo que hacer, trabajo y diversión, pero versículo 12 al final, no miran la obra de Jehová. El segundo ay es un llamado a decir, no les importa nada, nada de su Dios. Se ocupan de tener un día ocupado, con clases de instrumentos, con clases de idiomas, con trabajo duro, con fiestas, quizá, para los más ricos, con fiestas y embriaguez, pero no se preocupan de Dios, no les importa su Dios. Quizá incluso se ocupan de lecturas largas de la Biblia, pero no se preocupan de su Dios. Solo quieren tener el horario ocupado. Eso llega a ser trágico. Cuando usamos la excusa de leí la Biblia todo el día, pero no estuve con mi Dios en ningún momento del día. Quieren, quieren ocuparse el horario, pero no quieren que Él se ocupe de su horario. Después da una gran explicación hasta el versículo 17 de cómo aquellos hombres van a ser humillados y llevados por Dios. Como a ellos no les importó Dios, Dios los dejó y fueron llevados. Ellos no les importó Dios, así que Dios los dejó a ellos, a su cuidado, y fueron cautivos. Y uno se pregunta, y ahora el pueblo habrá dicho, pero ¿acaso nosotros somos los malos? ¿Acaso esos no son solo los ricos, los que tienen recursos para embriagarse y para comprar casas? ¿Qué tenemos que ver nosotros? Habrían dicho los humildes. ¿Qué tengo que ver yo? Dirás tú, que no tengo la capacidad de comprar mansiones, ni estoy todo el día embriagándome. Pero dice en el versículo 18, de los que traen, hay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyundas de carreta. Las cuerdas son una especie para atar algo de manera fácil de cortar. Con una tijera puedo cortar una cuerda, pero las coyundas son más una cuerda mucho más difícil de cortar. Cuando hay de los que ven el pecado, que lo arrastran, pudiendo cortarlo, pero por no cortarlo, lo mantienen, no piden perdón, lo mantienen en su vida, los actos constantes se van volviendo actos incortables. Hay del que, no, si no estoy cometiendo adulterio, solo estoy viendo imágenes. No son imágenes que muestran nada, pero después van aumentando. No estoy viendo imágenes que muestran tanto. No estoy viendo, bueno, ahora son videos, ¿no? Y así como la cosa va escalando. Hay un libro que se llama El principio de la pureza, que trata, bueno, acerca de ser puros delante del Señor. Y toca el ejemplo de un hombre que se pelea con su señora, va a una cafetería y a la hora se encuentra con una mujer que no era su esposa, habiendo adulterado, y él va con un pastor y le pregunta, no sé cómo pasó, y le pregunta, claro que sabes, descuidaste a tu señora, descuidaste la santidad, y de a poco fuiste abriendo la puerta, abriste ventanas y dejaste abierta, de a poquito la puerta se fue abriendo cada vez más y más. No te preocupaste cuando eran cuerdas y cuando eran cadenas, no quisiste decir nada. Y el pueblo ahora quizá se habrá enardecido, habrá dicho, ¿cómo dicen eso? Y el versículo 19 es notable porque dice, nosotros decimos a Dios que actúe, que venga el Santo de Israel. Ay, dice el profeta, de los que lo malo le dicen bueno, de los que dicen que Dios actúe, siendo nosotros buenos cuando somos malos, siendo nosotros malos cuando somos buenos. Ay de los que confunden esto. Y en el 21, ay de los sabios en sus propios ojos, estos dos están juntos. Ay de los que atando todas estas cadenas, que actúe cuando ellos son igual de malos, cuando ellos no se preocupan de su maldad. Y hay, dice el último, de los valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. ¿Por qué el último lo dejó con este ejemplo que se parece tanto
al segundo? Bueno, porque en este último, estas personas se dieron cuenta que hay una progresión. Hay de los que van juntando casas para sí mismos, que no les importan los demás. Hay de los que su horario lo mantienen para cosas que el pecado, siendo cuerda, se vuelve cadena y no se preocupan de nada de lo que es bueno o malo. Hay que incluso que ya que son cadenas no saben ni siquiera lo que es bueno o malo. Ya ni siquiera tienen idea lo que es bueno y malo y a lo malo lo terminan llamando bueno y a lo bueno malo. Hay siendo sabios, creyéndose sabios en su propia opinión. Hay que como ebrios, que como amantes del vino, no saben dónde están. Se desconectaron de la realidad. No saben quién es su Dios. Y como no saben quién es su Dios, no saben vivir. No tienen idea dónde están. Y ahora alguno dirá, qué terrible gente. Qué terrible gente que son. Qué bueno que yo no soy así. Pero ojo, los poemas hebreos muy difícilmente son de a seis. Casi no existen poemas hebreos que vayan de a seis. Por ejemplo, en los proverbios está el proverbio tanto más uno, donde es 6 más uno. Hay de seis cosas abomina Jehová y una más, y siempre es tanto más uno para enfatizar que la última es la peor. Y normalmente los días de la semana, las imágenes, los salmos siempre se agrupan no de a seis, sino de a siete. Y uno queda con la sensación de esta gente es terrible, pero ¿dónde está el peor? ¿Dónde está el número 7? ¿Dónde está el que complete el ciclo? ¿Dónde está aquel que sea el peor de todos? Yo me identifico con varios, pero quiero saber quién es el peor de todos. Y de alguna manera impresionante, lástima por la división de capítulos, pero abiertamente la división está bien hecha. En el capítulo 6, cuando se aparece la gloria de Dios, del Santo de Israel, capítulo 5 se enfatiza la santidad del Señor, que Él es el Santo de Israel. La palabra santidad es que es separado, que Él es distinto. Ellos son así, Dios es así, que la cosa no es allegarse a Dios solamente porque Él es bueno, sino que Él es bueno en un sentido distinto a todo lo de este mundo. Y el profeta ve a Dios en el capítulo 6, ve a los serafines glorificándole, volando unos a otros, diciendo que Él es el santo, y el profeta de una manera impresionante aparece mirando a toda la multitud, quizá mirando a todo este pueblo malo, y dice, ¡ay de mí! Versículo 5, capítulo 6. ¡Ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, de alguna forma impresionante, todos los ayes tratan de que la persona despierte y se dé cuenta de su condición lejos de Dios. Pero de una manera impresionante, el último ay lo pronuncia uno que es el único que se atreve a declarar su condición y no lo hace mediante haber estudiado la ley, mediante un ejercicio riguroso de criticarse a sí mismo. Lo hace mediante haber visto a Dios. Quizá tú dices, mi bondad es grande y yo cuido personas y que bien por ti, pero yo no te estoy pidiendo que te compares con los demás, ni conmigo, ni con los que estamos acá, ni con la gente de ningún lado. Digo, si estuvieras en la presencia de Dios, con el que es santo, ¿te atreverías a decir que no eres mejor que estos seis grupos de personas? Que estos que el resumen de los seis es no se preocupan de Dios ni de los demás. Alguno dirá, bueno, abiertamente ahí la comparación es difícil, pero fue una comparación para tiempos antiguos, no necesariamente. Si te fijas, todos estos tratan de reconsiderar lo que es bueno y malo. Y si hoy una palabra nos caracteriza como generaciones, no sabemos lo que es bueno y malo. Olvido. Somos olvidadizos. Nadie, nadie se pone de acuerdo. Los del otro bando son los malos. No, no, dice el otro bando. Los del otro lado son los malos. La próxima semana van a haber elecciones y todos se están echando la culpa unos con otros, en todos los países, no solo acá, diciendo ustedes son los culpables y nuestro grupo lo va a arreglar. Todos lo han hecho mal, todos han tenido su cuota de destrucción, todos lo han hecho, porque somos pecadores. Lo llevamos en nosotros. Si me preguntaran cuál sería la única solución,
Yo a veces pienso en el libro de Esdras, donde todo está mal, incluso para el pueblo de Esdras, su pueblo en el piso, el templo destruido, hay que volver a reconstruir, hay que ayudar al pueblo, no solo para que el templo se levante, sino para que la adoración vuelva a estar muy bien. Y es notable porque Esdras dice, y se dedicó a preparar su corazón para inquirir, para enseñar y para poner en práctica la palabra de Dios. Si me preguntaran qué solución hay, por quién votaría, yo diría, yo votaría por hacer un estudio bíblico con todas las personas del país, con todas las personas del mundo, y que estudiemos la Biblia y que disfrutemos de la Biblia. Me tomarían por loco, pero está claro que es la única solución. Quizá tú no lo has considerado, pero de una manera impresionante, las vidas malas y destrozadas tienen mucho que ver con no haber adorado a Dios. Y alguno dirá, esta viña está arruinada y está destrozada. ¿Y qué solución hay? Dios la abandonó. Y lo dice en el capítulo 5, Dios la abandona. ¿Acaso este es el final? No. El libro de Isaías es notable porque de alguna forma él junta el juicio y la salvación de una manera casi perfecta en todos sus capítulos. Si después quieren leer más y leen todo el libro, se van a dar cuenta que en el capítulo 27 se vuelve a hablar de otra viña, de una viña donde Dios dice, y los atraeré a mí, y yo seré su guardián, una viña que dará frutos de justicia, una viña que realmente será buena. Y uno dice, ¿y cómo llegamos ahí? ¿Cómo podemos hacer que esta viña arruinada, que yo que estoy arruinado, que solo pienso en mí mismo, que solamente hago estas cosas, puedo pasar a hacer esta otra viña al capítulo 27? Pues no son las únicas viñas de la escritura. Años después, casi 800 años después de que este profeta anunciara estas palabras en este libro precioso, en este libro perfectamente construido, me encanta poder estar leyéndolo, hubo un hombre que estuvo en una viña y que él tuvo la oportunidad de ser el único hombre en toda la creación donde se hubiera pensado en sí mismo antes que en los demás, lo más probable es que nadie lo habría criticado. Tú quizá piensas en ti mismo cuando te apoderas de las casas de los demás y tenemos todo el derecho a criticarte y decirte cómo pudiste hacer eso a las personas, a embriagarte y te podemos decir cómo puedes hacer eso, tus familiares. Cuando pensamos nosotros mismos tenemos todo el derecho a ser criticados, pero hubo un hombre que si hubiera pensado en sí mismo, no hubiera muerto, hubiera vivido. ¿Y sabes lo que hizo este hombre? Se puso a orar y dijo, no sea mi voluntad, sino la tuya. Esta copa, alguna posibilidad que pase de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, que no sea mi vida, sino la vida de ellos, que no sea mi vida la salvada, sino la vida de ellos. Un hombre que cuando uno de sus discípulos le dijo, piensa en ti mismo, no, que no, estas cosas no te acontecen, debo ser crucificado. Él dijo, quítate de mí, Satanás, que pones la mira en las cosas del mundo, que no tienes idea de lo que estás diciendo. Ese hombre llamado Jesús en una viña, en un huerto, su sudor era como grandes gotas de sangre. ¿Alguno lo habría culpado a todo esto? ¿Alguno no lo habría considerado de nosotros? ¿Me vas a decir que tú darías la vida por esta humanidad que en las noticias está llena de violaciones, de robos, de hurto? No sé si han visto que hubo un brote de coronavirus por, me parece que por Talca. ¿Han hecho el ejercicio de a esa, cuando se publican esas noticias, meterse a los comentarios? La gente es cruel, es cínica, dicen que bueno, que los maten a todos, el virus está haciéndolo bien, que yo sé que están en la cárcel, pero eso es ser cínico, porque quizás estas personas que están hablando, quién sabe el estado de sus vidas, pero no les cuesta escribirlo. Pero este hombre cuando estaba en esta viña dijo que se haga tu voluntad. Este hombre llamado Jesús en esa viña, dijo que aceptaría ir a la cruz. Es el único que no pensó en sí, sino pensó en ti. Que el gozo lo puso delante de él y el gozo para ir a la cruz era morir por ti, era derramar su sangre por ti. Estimado, no puedes salvarte a ti mismo. Eres una viña arruinada y destruida por el pecado, y que todas tus obras son como inmundicia y solo sirven para destruirte cada vez más, para pensar en ti mismo. Pero hubo uno que es la viña perfecta, que es como una viña, como
como un árbol plantado junto a corrientes de aguas delante de su Señor, que solamente sabe sacar frutos dulces, y se dejó quemar, que se dejó romper como si fuera un fruto amargo, como si fuera una viña rota. Y en esa cruz, Él estaba muriendo por ti, y Él estaba dando su vida por ti. De una forma majestuosa, si quieres llegar a ser como la viña de Isaías, debemos aceptar que somos como la viña del capítulo 5 y entregar nuestras vidas al Señor. Estimado, no sigas creyendo que tus frutos serán para justicia. Nadie puede ser justo, nadie es bueno delante de Dios. Pero si crees en este bendito Salvador, si crees que el Señor murió por ti, como el oriente del occidente está lejos, muy lejos, ¿alguien vio la transmisión del cohete que cayó anoche? Es notable, en un minuto de oriente a occidente, una velocidad fantástica. Eso me impresionó. Una velocidad increíble. A esa, a esa magnitud serán alejados tus pecados si quieres creer en la persona del Señor. Si eliges aceptar que Él murió por ti, porque necesitas que Él muriera por ti. Deja de creer que eres la viña preciosa, entiende, Él murió por ti. Y yo te pregunto, que este sacrificio sea en vano, que Él muera y vas a seguir pensando que tú puedes recobrarte a ti mismo, cree, acepta la oferta de salvación, recibe a nuestro bendito Salvador. Él está a la diestra de Dios como hemos orado y aquel que crea en Él será salvo. Bendito sea este mensaje de salvación. Muy bien, muchas gracias. Damos a nuestro hermano Cristian, quien ha expuesto lo que puede ser la realidad para muchas personas hoy en día. Crea en el Señor Jesucristo, es lo que predicamos nosotros. Luis, vamos a darle el pase a Luis Rodríguez, quien nos va a dar la segunda parte de esta predicación del Evangelio. Adelante, Luis. Buenas tardes, hermanos, queridos, estimados. Vamos a continuar nuestra reunión de esta tarde y les invito a que busquen en sus Biblias el Evangelio según Lucas. Vamos a meditar en un pasaje que se encuentra contenido en el Evangelio según Lucas. Vamos a leer en el capítulo 18, Lucas capítulo 18, y vamos a comenzar leyendo en el versículo 9. Lucas capítulo 18, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo Jesús también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta aquí la lectura por esta segunda parte de la reunión. La verdad es que, de acuerdo al concepto que normal o naturalmente se tiene cuando se trata de pensar en Dios o en el cielo
o en cómo podemos llegar al cielo, el común denominador dentro de la mente colectiva es bastante parecido. Tiene distintas versiones, por supuesto, pero si uno empieza a buscar algo en común en todas estas versiones, el común denominador es siempre que la gente buena va al cielo. Y si es religiosamente buena, eh, mejor todavía. Pero en general, la idea común termina siendo siempre las personas buenas son las que llegan al cielo. Me recuerdo hace años atrás, en mi infancia, en otra asamblea, frecuentemente una persona visitaba la predicación del Evangelio. eh, Él era sordo y usaba un audífono, entonces él siempre llegaba, se sentaba en primera fila, movía su audífono, tomaba su Biblia, se ponía a leer. Nunca teníamos muy claro si realmente escuchaba o no escuchaba el mensaje. Y cuando a la salida le preguntábamos, don Guille, ¿qué le parece la reunión? Y don Guille siempre respondía exactamente lo mismo. Se reía y decía, hay que portarse bien. Y luego se iba a su casa. Don Guille falleció hace algunos años atrás. No sabemos si realmente alguna vez entendió el mensaje del Evangelio, pero su concepto era el concepto que tiene la mayoría de las personas. Hay que portarse bien. La gente que va al cielo es la gente buena, la gente de bien. Y si es religiosamente buena, por supuesto, mejor todavía. De hecho, aún la gente que no se considera religiosa, que no se considera de iglesia, que no quizás cree en el Dios del cristianismo, que dice que cree quizás en Dios a su propia manera, incluso ese tipo de gente no religiosa opina de hecho lo mismo, porque dice que ellos finalmente se consideran demasiado buenos como para que si existe un Dios, ese Dios los envía al infierno. ¿Se dan cuenta? Todo termina finalmente en el mismo concepto. La gente buena es la gente que se va al cielo. Por definición, toda la gente piensa de esta manera, y si se presiona un poco más y se analiza un poco más y se conversa con mayor profundidad, ustedes se van a dar cuenta que rara vez esa persona que te está conversando cree que no sea lo suficientemente buena como para que Dios lo reciba en el cielo, si es que hay un cielo y si es que hay un Dios, y si es que hay alguna manera de llegar a ese Dios a través de algún tipo de mecanismo. El punto es que este pasaje que acabamos de leer, el pasaje, esta parábola que relata Jesús en estos versículos que hemos leído hace algunos minutos, desafía absolutamente, de una manera absolutamente total, todo tipo de expectativa con respecto a este mecanismo de que la gente buena se vaya al cielo. Es un pasaje que destruye todo tipo de expectativa que se pueda tener al respecto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos en esta parábola? Tenemos a un hombre supuestamente piadoso, un fariseo, que va a un lugar piadoso, el templo, a hacer algo piadoso, orar, eso es lo que está haciendo, y todo finalmente termina siendo bastante impío, bastante blasfemo, bastante poco espiritual, poco piadoso. Eh, Pasa aquí, sorprendentemente, que el hombre más bueno que podamos concebir termina siendo rechazado, y por otro lado, el hombre más perverso y degenerado que podamos concebir, un publicano en aquellos días, termina siendo aceptado. Es todo lo contrario a lo que las expectativas del común de la gente considera o concibe cuando se trata de quién es acepto o quién no es acepto delante de Dios. Termina siendo escandaloso, termina siendo contra cultural el mensaje que se nos entrega en estos versículos. Y saben, cuando lo vemos en mayor profundidad, nos damos cuenta de que en este mensaje escandaloso, contracultural, se encuentra precisamente contenido el corazón, el núcleo del mensaje del Evangelio. Y eso es lo que quiero invitarles a ver en los minutos que tenemos por delante. Quiero que consideremos cómo el Evangelio se expresa, se manifiesta en este mensaje escandaloso que
Jesús, que nuestro Señor Jesucristo está expresando a través precisamente de esta parábola. Para eso entonces quiero que veamos tres cosas a la luz de esta parábola. Primero, quiero que nos centremos en lo que dice el fariseo. El fariseo dice ciertas cosas y quiero que veamos qué es lo que dice precisamente este fariseo. En segundo lugar, quiero que veamos lo que dice el otro personaje, el publicano. El publicano también dice ciertas cosas, no tanto como el fariseo, pero también expresa, también dice ciertas cosas. Y eso es lo segundo que quiero que veamos. ¿Qué es lo que dice el publicano? ¿Qué es lo que dice el fariseo? Y finalmente, quiero que veamos lo último, y tiene que ver con qué es lo que hace el publicano. El publicano no solamente dice ciertas cosas, el publicano hace algo. Y eso va a ser lo tercero que vamos a considerar en estos minutos que tenemos por delante. Vamos a lo primero entonces. ¿Qué es lo que dice el fariseo? ¿Cuál es el contenido de su discurso? ¿Qué es lo que nos muestra Jesús que dice esta persona? Fíjense lo que encontramos en el versículo 11. En el versículo 11 está este fariseo puesto en pie, orando, y dice lo siguiente. Dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y en esta frase, en este resumen de su currículum o pedigrí, nos encontramos con probablemente el resumen de lo que cualquier persona común considera un buen currículum delante de Dios. En cuenta resumida, lo que está diciendo este fariseo: nunca le he robado a nadie y nunca le he sido infiel a mi esposa. Eso es lo que está diciendo, ¿no es cierto? No soy ni un ladrón ni soy un adúltero. Nunca le he robado a nadie, nunca le he sido fiel a mi esposa. A veces se cambia un poco, ¿no es cierto? Porque si le has sido fiel a tu esposa, entonces no va a decir lo segundo. Entonces va a decir: nunca he matado ni nunca he robado. Pero por lo general, esa es más o menos el concepto que se tiene de ser bueno, de ser una buena persona, y que por lo tanto Dios debería aceptarnos en su presencia, si es que hay un Dios y si es que hay un cielo. Eso se considera justicia o ser bueno para el común de la gente. Y la verdad es que esto es lo primero que tenemos que concebir. Ser bueno es ser moralmente justo, de acuerdo a la opinión popular. Pero para ser moralmente justo no hay que esforzarse mucho, ¿verdad? Nunca le he robado a nadie, nunca he matado a nadie, nunca le he sido infiel a mi esposa. Es simplemente mantener el status quo. Podríamos llamarlo ser moralmente justo. Tiene que ver con justificación por inercia. Y eso es lo que la mayoría de la gente considera. Soy una buena persona. Finalmente, ser justificado por inercia, por no hacer nada escandaloso, por no hacer nada absolutamente reprochable. Se cree, o el común de la población piensa, que por no hacer absolutamente nada abiertamente escandaloso, entonces Dios está muy complacido por cómo tú eres. Probablemente cuando te presentes delante de Dios, crees tú que Dios te va a decir: la verdad es que lo has hecho bastante bien, no eres tan bueno como algunos, no eres tan malo como la mayoría, lograste el punto medio, lograste el equilibrio, muy bien hecho, bienvenido, aquí tienes tu rinconcito en el cielo, estoy muy complacido contigo. Justicia por inercia, ¿no es cierto? Somos justificados por hacer lo que todo el mundo cree que es bueno hacer. Nunca le he robado a nadie, nunca he matado a nadie, le soy fiel a mi esposa. Otros quizás no tomen en cuenta esto. Hay otras personas que no creen en la justificación por inercia, creen en la justificación por sufrimiento. Y probablemente sea este tu caso, estimado, estimada. Esta idea de: he sufrido tanto en esta vida que Dios sería injusto de enviarme al infierno en la próxima vida para seguir sufriendo más todavía. Por lo tanto, Dios no puede caer en ese extremo de seguirme haciendo sufrir en la vida siguiente, así que por lo tanto Dios debe tenerme preparado un lugar en el cielo, ya que he sufrido tanto y tantas cosas malas durante esta vida. Justificación por sufrimiento. Así se logra ser una buena persona. Otros dirán: quizás no considero que sea justo por inercia o por sufrimiento, pero yo soy justo porque sigo ciertas causas. La justificación por una causa. Y esto es tan común en nuestros últimos años como país.
Está la persona que tú le hablas del Evangelio, le mencionas la fe cristiana y te responde inmediatamente con una contrapregunta. Ah, claro, todo muy lindo, pero ¿tú amas a los animales? ¿Tú adoptas animales? ¿Tú reciclas? ¿Tú eres vegano? ¿Tú eres ecologista? ¿Tú donas sangre? Deberías hacerlo. Es lo mejor que puedes hacer. Ahí realmente hay algo que puede hacer la diferencia en la sociedad. Y finalmente, la idea es que vas a estar del lado correcto de la sociedad, vas a estar justificado, por así decirlo, por seguir ciertas causas, porque eres constituyente, porque votaste por el apruebo, porque votaste por el rechazo, qué sé yo. Justificación por una causa. El problema es que probablemente nadie, de hecho con toda seguridad, nadie va a ser justificado delante de Dios por seguir una causa correcta o por lo mucho que haya sufrido, por la gran autoestima que tenga con respecto a su vida personal. No te va a servir de nada, en otras palabras, estimado, estimada, decirle a Dios, yo reciclo o yo soy donante, cuando toda la vida su propio hijo ha estado con los brazos extendidos ofreciéndote salvación y tú le has levantado el puño en indiferencia y en rechazo durante todos los días de tu vida. No hay opción de ser aceptado delante de Dios cuando has hecho ese tipo de desaire hacia el acto de salvación de su propio hijo. No, no se puede ser salvo por ser moralmente justo, como este fariseo pretende en este versículo. Pero este fariseo tiene algo más. No solamente es moralmente justo, no solamente nunca ha robado a nadie y ni le ha sido infiel a su esposa. Fíjense lo que dice el versículo siguiente, porque en el versículo siguiente tenemos que esta persona también es religiosamente justo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esta es una persona que practica sus disciplinas espirituales al pie de la letra. Esta es una persona de iglesia, podríamos decir. Alguien que busca obedecer a Dios. Y no solamente obedecer a Dios, sino que obedecerle incluso haciendo más cosas que las que Dios le pide. Dios pediría quizás que ayune una vez al año para el día de las expiaciones, o lo que hacían todos los judíos, pero no, Él ayuna más, Él ayuna 2 veces a la semana, porque así entonces asegura que la cosa va a ser realmente justa en cuanto a su balanza de acciones buenas versus acciones malas. La escritura llama a diezmar ciertos elementos con respecto a lo que él gana, no, pero él diezma de todo lo que gana. Esta es una persona que rebalsa el límite de lo que es ser religiosamente buena. Y sin embargo, extrañamente, el último versículo del párrafo que acabamos de leer nos dice que esta persona, moralmente justa y religiosamente justa, es rechazado. Y entonces todo el concepto personal que podamos tener de que la gente buena es la que llega al cielo es totalmente destruido con, con esta historia que tenemos acá delante de nosotros. No, la actitud común del ser humano, ejemplificada en este fariseo, no es lo que finalmente salva y hace a una persona acepta delante de Dios. Es otra cosa. Vamos a nuestro segundo punto ahora. Ya vimos qué es lo que dice el fariseo. Veamos ahora qué es lo que dice el publicano. El publicano no dice mucho. De hecho, su frase es absolutamente corta, es una sola frase. Él dice en el versículo 3 al final, Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio. Dios, sé propicio. Y en este punto tenemos la gran diferencia, la radical diferencia entre este publicano y el fariseo. Fíjense que en todo momento este fariseo se estuvo comparando a sí mismo con los demás, con este publicano. Hay algo en la oración del fariseo que es extraño. De hecho, el mismo Señor Jesús lo dice. Este hombre oraba, dice, consigo mismo. En toda su oración, este hombre se mantuvo a un nivel horizontal, comparándose con otros y hablando consigo mismo. Si hay algo que careció absolutamente en la oración del fariseo, es que este hombre jamás se dirigió a Dios y jamás se comparó con Dios. Y ese es el punto en el que se genera la diferencia radical entre el fariseo y el publicano. El fariseo jamás se comparó con Dios. Y claro,
Estimado, estimada, cuando tú te comparas con otros, es muy difícil que salgas mal parado, porque siempre vas a encontrar a uno peor que tú. Siempre vas a encontrar a uno que está un poco más mal que tú. Y siempre vas entonces, comparativamente hablando, a encontrarte en un buen pie. Ah, pero es muy distinto cuando tu punto de comparación es la santidad de Dios. Cuando tu punto de comparación es la justicia de Cristo. Ahí nadie, absolutamente nadie, sale bien parado. Y eso es lo que está haciendo precisamente el publicano en este pasaje y en esta frase que está diciendo. Este hombre se está comparando con Dios y se está dando cuenta, no solamente delante de los hombres que estoy mal parado, es delante de Dios que estoy mal parado. Y entonces tiene que decir, Dios sé propicio. En otras palabras, lo que está diciendo este hombre, hay una ira de parte tuya que pende sobre mi cabeza justamente por mis acciones, por mi vida de pecado, y esa ira necesita ser apaciguada. Pero yo no puedo apaciguarla, no puedo ser yo el que logre apaciguar esa ira. Dios, tú debes ser propicio, tú tienes que apaciguarla. No lo sé, no sé cómo lo vas a hacer, pero si hay alguna manera en que lo hagas, hazlo. Dios, sé propicio a mi pecador. Si hay alguien que pueda hacerlo, dice este hombre, solo eres tú, Dios, no soy yo. Y ahí es donde está el núcleo del mensaje del Evangelio, porque justamente meses después Dios va a revelarnos cómo justamente puede ser propicio a nosotros. Y el mismo ser el que otorga este apaciguamiento de su propia ira para poder perdonarnos y para poder, como este hombre, ser justificados antes que otro que se considera bueno delante de los ojos de los demás. Es lo que se produce en la cruz, es el mensaje del Evangelio, es el mensaje que nos menciona el apóstol Pablo cuando dice que Dios pone a su Hijo como propiciación por el pecado. ¿Qué significa esto? Es la misma palabra que está acá. Significa que Dios coloca a su Hijo clavado en la cruz y carga sobre su Hijo el castigo, el juicio, la maldición, el infierno que tú y yo merecemos, y permite que Él pague la pena y la carga y la condenación que nosotros deberíamos recibir durante esas 3 horas de tinieblas en la cruz. De esa manera entonces su ira logra ser apaciguada, y no solo eso, sino que la rectitud de su Hijo nos es ahora conferida a nosotros. Y Dios ofrece esa rectitud de su Hijo y dice, ¿quieres vestirte con esto? Puedes hacerlo y presentarte delante de mí con la misma rectitud, con la misma justicia que caracteriza a mi Hijo, que es Dios, que es perfecto, que es justo. Ese es el corazón del mensaje del Evangelio, y esa es la oferta que tenemos que proclamar y que estamos haciendo en estos minutos, en esta tarde. Queda un tercer punto. Dijimos que íbamos a hablar de lo que dijo el publicano, pero también íbamos a hablar de lo que hizo el publicano. Y aquí hay un pequeño detalle. Fíjense que este hombre está golpeándose el pecho. Y quizás eso pueda pasar como un detalle menor, ¿verdad? ¿Qué tiene de raro que se esté golpeando el pecho? Quizás para nosotros no nos suena tan raro, porque siempre que leemos las escrituras vemos quizás a este publicano golpeándose el pecho, pero ¿saben? En el mundo judío era muy raro que una persona se golpeara el pecho. Era un acto vergonzoso, era un acto que implicaba una humillación tremenda. De hecho, si ustedes leen el Antiguo Testamento, en ningún lugar van a encontrar a hombres golpeándose el pecho. Y en el Nuevo Testamento, el único lugar, aparte de este, donde hay hombres golpeándose el pecho, es cuando están delante de la cruz. El acto más cruel y terrible que realiza la raza humana puede gatillar que alguien se golpee el pecho. Es algo que se consideraba humillante, vergonzoso, degradante para la persona que lo estaba haciendo. Y este hombre acá lo está haciendo repetidamente, se golpeaba repetidamente, una y otra vez, el pecho, en una señal de humillación absoluta y total. Este es un hombre que no está en una posición de exigirle cosas a Dios.
Este es un hombre que está en una condición donde se pone a disposición de Dios y pide que Dios dispense su gracia y su misericordia delante de él. Y esa precisamente es la actitud que tiene que caracterizar tu vida si es que vas a recibir el mensaje de salvación. No se trata de pararte delante de Dios con el pecho en alto en el día final, mostrando todas tus medallas. Nunca robé, nunca asesiné a nadie, nunca engañé a mi esposa, y entonces Dios mira tus medallas y te dice qué bien, qué ejemplo de persona y de valor eres. Esa no es la actitud. La actitud es una actitud de gracia, de misericordia, donde tú te plantas delante de Dios en el día final y dices, Dios, por mi cuenta, no hay caso. No hay caso. Si tú me miras por mis actos, lo único que merezco en estos momentos es el infierno. Pero tú un día me ofreciste vestirme con la rectitud de tu Hijo y yo lo acepté. Yo lo acepté y aquí estoy delante tuyo revestido en esa rectitud, en esa justicia, y solamente esa rectitud y esa justicia pueden permitirme entrar a tu presencia. Y entonces Dios va a mirarte y va a ver la justicia de su Hijo y va a decir, bien, bien, buen siervo fiel. Esa justicia es la única suficiente para entrar a mi presencia. La pregunta que nos tenemos que hacer entonces es si estás o no estás revestido de esa rectitud y de esa justicia. ¿O todavía insistes en mostrar tus medallas personales? Esa es la decisión que tienes que tomar ahora. ¿Vas a seguir buscando, entre comillas, ganarte el cielo por ser buena persona o por seguir la causa correcta, por estar en el lado correcto de la sociedad? ¿O vas a pedir a Dios que te recubra con la justicia de su Hijo? Es la decisión que tienes que tomar. Y nuestra oración es que puedas tomar la decisión correcta. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por la oferta tuya, gracias por lo rico y la rica provisión del Evangelio, donde por pura misericordia tuya, nuestra condenación es pagada en totalidad y la única justicia que nos hace aceptos delante de ti, tú la entregas como un regalo costoso para ti, inmensamente costoso para ti, pero absolutamente gratuito para nosotros. Gracias por ese regalo. Queremos que si hay alguien que todavía no acepta ese regalo, pueda hacerlo en esta tarde. Y es por eso que dejamos este mensaje en tus manos, esta doble exposición de tu palabra en tus manos, bajo tu poder, bajo tu acción, para que tú ores a través de ella. Siempre en el nombre de nuestro Salvador poderoso, nuestro Señor Jesucristo. Amén.